Chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Al momento o la hora en que usted esté viendo este video, pues bueno, que tenga, creo que el deseo es el mismo, ¿no? Que tenga un buen momento. Bien, vamos a, con la base de tecnología para el grado de séptimo, las secciones 1 y 2, ambas. Antes de iniciar, recordarles que de igual forma, lo escrito en estas diapositivas, ustedes tienen que publicarlas, ¿no? Tienen que a escribirlas en su cuaderno. Esta es una continuación del tema que estuvimos viendo anteriormente, por eso va a ser un poco más corto el video, ¿no? Entonces demos inicio. Bien, como ustedes sabrán, el tema es la tecnología en diferentes países con variados grados de desarrollo tecnológico. Ustedes saben que el desarrollo tanto económico como social de un país se ve impactado y se ve reflejado acorde al desarrollo de sus tecnologías. Un país que cuente con mayores tecnologías o con un mayor número de tecnologías e innovaciones tecnológicas es un país que avanza de una mejor manera que aquel país que utiliza la tecnología más rudimentaria o más antigua y se niega a sus avances. Eso quedó muy claro en el tema anterior, cuando pudimos observarlo entre la diferencia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, ¿no? El país desarrollado era aquel que sus tecnologías eh, eran más innovadoras o estaban más acordes al mundo actual, y el país subdesarrollado, sus avances tecnológicos son muy limitados o muy poco, o decir, son muy poco evolucionados. Okay, entonces vemos que vamos a comparar o pudimos ver donde el mayor foco, ustedes saben, de países desarrollados, omitiendo, claro está, eh, los saqueos y todo lo que han hecho alrededor de la historia, ¿no? Se encuentra en los países europeos, ¿no? El mayor índice de desarrollo económico, desarrollo poblacional y de alcance de desarrollo tecnológico se encuentra en los países europeos. Entonces, vamos a enfocarnos qué eventos llevaron a que estos países se desarrollaran de la forma en que se desarrollaran hoy, puesto que debido a estas grandes distancias no nos pudimos desarrollar de igual manera, ¿no? Como ustedes sabrán, Europa es el antiguo continente, ¿no? Donde muchas de las civilizaciones, de los lugares que hoy en día están, muchos de los países que existen hoy en día no han existido gracias a la intervención europea. Entonces vemos que la diferencia en la producción entre los países europeos y americanos varía, ¿no? Ustedes saben que ustedes ya pueden investigar en su tarea qué produce la mayoría de los países de América y qué produce los países europeos, ya que sus realidades sociales, económicas y culturales no han sido iguales. O sea, desde que se conoce que Europa es Europa y América es América, nunca han sido iguales, ya que sus realidades son diferentes, ¿no? En Europa, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, en Inglaterra, ojo con esto, para ser muy exacto, en Inglaterra en el siglo XIX, este tema se tocó en el primer parcial, porque fue como el cuarto tema que vimos cuando estábamos en clase, que es justamente esto. Vamos a ampliar un poquito más, vamos a hablar un poquito más concreto sobre esto. Se habló de forma superficial, pero vamos a aterrizar un poco más, vamos a hacerlo de forma más concreta. Dice, a mediados del siglo XIX en Inglaterra se realizaron una serie de transformaciones que hoy conocemos como revolución industrial, dentro de las cuales las más relevantes fueron, vamos a ver qué transformaciones se dieron en aquel momento que hoy implican en el modo de producción que tenemos actualmente. Bien, el primero es, se inventaron máquinas para mejorar los procesos productivos. Los conocimientos científicos se unieron a los cambios en la tecnología. Como ustedes saben, la fusión entre una técnica y una ciencia da como resultado
tecnología. Pues bueno, se hizo estas fusiones y se inventaron máquinas para mejorar los procesos productivos. O sea, producir ahora era más fácil y era más rápido y tenía una mayor eficacia que producir de forma artesanal o de forma manufacturada, como ustedes ya saben, ¿verdad? Dos, los pequeños talleres se convirtieron en grandes fábricas. Que con esto, que si antes una familia tenía un pequeño taller de zapatería, ¿no? Esa zapatería se convirtió en una gran fábrica y esto llevó a tener una gran cantidad de empleados, acrecentándose o agrandándose relaciones familiares, permitiendo que personas desconocidas trabajaran para producir. O sea, ya el negocio ya no dejaba de ser algo familiar o algo de forma artesanal, sino que se involucraban más personas que no eran familiares, pero que trabajaban dentro del mismo taller o en la misma fábrica, y eso producía que, o sea, que los lazos se ampliaran, ¿no? Se agrandaran las relaciones familiares, ya que gente desconocida se involucraba en los negocios familiares para poder trabajar. ¿Ok? Inventos como el vapor y el carbón. Ojo, no fue que se descubrió el vapor o que se descubrió el carbón, sino que la forma de utilizar estos dos materiales, estos dos componentes, fueron fuentes energéticas más poderosas durante esa época, ¿no? El carbón calentaba y ese vapor que exhalaba el carbón movía turbinas, y ustedes saben, ya vimos algunos inventos del siglo XIX que tuvieron influencias en el siglo XX, ¿no? El carbón, el vapor, por ejemplo, máquinas de vapor que se movían con vapor. Bueno, esto mejoró la maquinaria, haciendo las mejoras en tiempos de entrega y con producciones a gran escala. ¿Qué quiere decir eso? Los tiempos de entrega. Si antes se tardaba al lomo de mula, a lomo de caballo, a lomo de burro, como cualquiera, porque así antes se trasladaban las cosas, se tardaba 5 o 6 días en llegar de un sitio a un sitio B, por ejemplo, de llegar de Tegucigalpa a que, digamos, por ejemplo, a Choluteca, se tardaba de 5 a 6 días, ¿no? Bueno, con esta innovación, con máquinas de vapor, por ejemplo, el tren, que es una de ellas, que es la más importante, barcos, ¿no? Esto producía y hacía que la entrega se redujera. Ya no eran 5 días, quizás un día, o quizás de 5 días a 5 horas, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Y con producciones a gran escala. Como ustedes sabrán, la producción industrial significa producir a gran escala. Entonces, vamos a notar esta forma de producir y producir y producir materiales de una gran magnitud o de una gran cantidad. Ok, ojo, continuando con la idea anterior, ¿no? El transporte también cambió. Con ferrocarriles y barcos de vapor la producción puede llegar más lejos con mayor rapidez de entrega, ¿no? Creo que este punto está muy bien explicado, que el transporte cambió con este tipo, este evento se denominó revolución industrial, ¿no? Porque revolucionó la industria o la forma de producir. Bien, entonces, si el transporte también cambió, se podía llegar más lejos con mayor rapidez al momento de la entrega. Todos estos cambios no solo fueron positivos, sino que también provocaron el aparecimiento de grupos sociales o clases sociales más pobres, a quienes se llamó proletariado urbano. Que el proletariado, bueno, todo esto es un poco más del impacto de las ciencias sociales, el ver el efecto de la producción, este punto 5, pero en sí, las estructuras económicas que se manejaban en aquel entonces cambiaron radicalmente con la aparición de la revolución industrial, puesto que surgió una clase social llamada proletariado. ¿Y cuál era el proletariado? Pues bueno, el proletariado urbano es esas personas que trabajaban en las fábricas. Bien, y por último, la industria personal tuvo que cambiar. Cuando hablamos de la industria personal, hablamos de la artesanal.
de esa industria hecha a mano, ¿no? Tuvo que cambiar, innovarse. Se destruyen para cambiar y transformarse. A pesar de que la industria, a pesar de que la producción se volvió industrial, aún hubo producción artesanal y esta producción tuvo que mutar, tuvo que cambiar, tuvo que adaptarse y modernizarse para que su existencia, su coexistencia fuera de una mejor manera. Ok, con la tarea, chicos, algo muy simple, muy sencillo, nada del otro mundo, esperando, ¿verdad? Esperando que usted vaya acorde, vaya muy bien, vaya bien en lo que es el proyecto, ¿no? Recuerden, son 4 semanas, llevamos una, faltan 3, ¿no? Ya saben, hacer la macetera, llenarla de tierra y plantar un árbol. Yo de repente, cuando yo les diga, pues es la otra semana o dentro de 2 semanas, yo les diga, hey, quiero un avance, usted me lo tiene que mandar. Entonces, pendientes con eso. Ya saben, cualquier duda, no duden en preguntarme, yo se la responderé. Ok, la primera tarea es investigar información de nuestro país. ¿Cuál es nuestro país? Pues bueno, Honduras. Y construir un resumen con los datos para redactar un panorama de la situación tecnológica de Honduras. O sea, cómo se encuentra Honduras tecnológicamente hablando. 2. Escribir una sugerencia de cómo lograr que los procesos tecnológicos mejoren en nuestro país. O sea, cómo hacer que los procesos tecnológicos mejoren en nuestro país. O sea, piense usted en una propuesta, no en una sugerencia. 3. Investigar las formas de producción de fábricas, ya sea producción artesanal y de producción industrial, dentro de nuestra localidad y escribo mi opinión sobre el proceso mismo. ¿Okay? ¿Cómo produce la cervecería hondureña? ¿Cuál es la forma que produce la cervecería hondureña, por ejemplo? ¿O cuál es la forma de producir de pollo master, ¿no? O de pollo Landia, ¿no? ¿Cómo produce? ¿Okay? ¿O cómo produce el, el, el sastre de su barrio, el sastre de su cuadra? ¿Cómo produce? No es necesario que salga de su casa, solo es que averigüe, que busque información, cómo produce y escriba su opinión sobre el proceso. O sea, ¿cómo ve usted ese proceso? ¿En qué puede mejorar? ¿En qué puede eh, eficienciar su rendimiento? Bueno, y elabora un álbum con información e ilustraciones de las diferentes industrias artesanales en el país. Industrias artesanales, ¿ok? No industria, no industria a gran escala, no industria artesanal. Entonces usted va a buscar y va a colocar ese álbum, ya saben, el álbum, ¿verdad? Si no hay imágenes, no se preocupen, pueden dibujar, tranquilo. Lo importante aquí es que usted conozca y que se encuentre la información, ¿no? Que usted pueda leer esa información. Bueno chicos, eso es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Ya saben, cualquier duda, comentario, no lo duden en preguntarme. Lo otro, chicos, es que cuando me envíen una tarea por WhatsApp, por favor, siempre escriban su nombre. Si es su papá quien le envía, díganle, escriba mi nombre, por favor, porque después ahí están los malos entendidos, que no, yo mando una lista de quienes me mandaron tarea y quizás usted me la mandó pero no le coloco nombre. Ok, entonces yo lo que busco es yo lo busco por Google, por WhatsApp, escribo su nombre o las iniciales de su nombre. Si no me aparece ningún mensaje donde aparezca su nombre, pues bueno, doy por eh, doy por cambiado, no doy por porque no me lo envió, no. Entonces, bueno, tengan un feliz día, Dios los bendiga, chicos, y ya saben, cualquier duda no duden en preguntar. Ok, perdón. Bueno, eso ya saben, ¿no? Escribir en el cuaderno y luego subir a la plataforma de modo. La evidencia, en caso de no poder subirla, enviarla al WhatsApp del docente. Bien chicos, eso es todo. Feliz día. Dios los bendiga.